vivir por fe. La vida cristiana es una lucha y la lucha no se va a acabar hasta el día que venga Cristo por ti, sea porque vino por su iglesia o porque vino por ti, porque se acabó tu vida. Entonces es bien importante entender que la lucha contra el pecado es algo que existe y que nunca se va a ir. Nunca vas a poder conquistarlo perfectamente en el sentido de que siempre vas a tener que estar en la guardia, siempre vas a estar vigilante, ¿verdad? Porque, digo, si estás esperando llegar a ese momento donde nomás puedas dejarte ir y estés, nunca va a llegar. Vas a ser derrotado, vas a ser consumido. Y es algo, una realidad que mucha gente no habla cuando están dando el evangelio, ¿verdad? No les dicen de la lucha en la que tenemos. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 3 versículo 1 de 2 de Samuel. Dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se había fortalecido mientras la casa de Saúl se había debilitado. Y si hemos estado con esta historia, con este drama, hemos visto que fue una larga batalla, la batalla de David. Uh, Josephus, el historiador del primer siglo, uno de los edades que él ha dado de David era que tenía como 10 años cuando él fue ungido como rey. Yo digo 13 a 15, eso es lo que también he visto yo. Puede ser en cualquiera de esa edad. Pero el punto mío es de que para llegar a este punto que estamos aquí, David ya tiene 30 años, un niño, cuando fue a pelear y confrontar a el gigante Goliat. Y fueron años de su niñez pequeñito ahí pastoreando en el campo solo bajo las estrellas. Fue visto como el menos en la familia, ¿verdad? Su propia familia. Y hemos visto que el enemigo en veces más fuerte, que nos pelea más, puede venir de adentro de nuestra propia casa, ¿verdad? Así como David, sus hermanos, su padre, ¿verdad? Pueden ser nuestras batallas en obstáculos, pueden ser nuestros más grandes obstáculos en la misma casa, en el mismo hogar, de lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? De David desarrollarse, ser un hombre detrás del corazón de Dios. Entonces tenemos este drama y han pasado años de pelea. Y finalmente Saúl muere y le caen las noticias que Abner habló con todas las tribus, entrevino, levantó a uno de los hijos de Saúl para ser rey. Y aún más la batalla sigue. Pues qué depresante, ¿no? A mí era para que David hiciera, no, pues deja tiro la toalla, pues esto no para, está constante, está constante. Yo pensé que Saúl iba a ser el fin, ¿verdad? Pero la batalla y la vida sigue. Y por eso vivimos una vida de fe. La vida es larga de fe, es hasta el fin. No es fe ahorita y ya, sino es fe que tenemos que seguir ejerciendo. La fe se ejerce, eso no es algo que nomás dices tengo fe, sino la fe se tiene que vivir. Ese es el punto de la fe, que se tiene que vivir, se tiene que ejercer, se tiene que hacer. Y aquí Abner quiere control y aún no está satisfecho con siendo rey de las 11 tribus o teniendo a un títere, porque usó al hijo de Saúl como títere, pero sabemos que detrás de él estaba Abner. Abner le dijo, órale, tú puedes.
Y el fuerte, obviamente, era este comandante Abner. Y él quería poder, sabía que David quizás podía perder su poder allá, so dijo, vamos a estimular a la gente. Y no está contento con 11 tribus. Su deseo es capturar el tribu que hizo a David rey, el tribu de Judea. Y cuando vemos aquí estas dos cosas, vemos a David hacerse, o no hacerse para atrás, pero someterse bajo la mano del Señor y esperar que Dios lo exalte. Dice, Señor, eres tú el que estás levantando a Abner. Veo, Señor, que eres tú. Y él va en oración y le dice, Señor, voy y agarro el trono, me quedo, me espero, Señor, yo sé que es tu mano. Y va con el Señor. Algo que vimos que David se le olvidó un poco eso, ¿verdad? En su vida. Y fue con el Señor. Y no estuvo contento hasta que el Señor le fuera claridad. Y confió en el Señor. Y Abner quiso confiar en sí mismo. Y cuando me pongo a pensar esto, es que veo yo esto como el pecado, ¿verdad? Mucha gente, muchos de nosotros, yo mismo, ¿verdad? Con el pecado no puedes jugar. Un poquito de leaven. A little leaven. Levadura. Un poquito de levadura causa que suba todo el pan. Entonces, si se acuerdan ustedes en esos tiempos de la Pascua y en el tiempo de Cristo, que se hace esta analogía, ¿verdad? Nos da esta parábola donde dice, ¿verdad? Que un poquito de levura, Pablo dice un poquito de levadura causa que todo el pan suba, ¿verdad? Y sabemos que en el tiempo de la Pascua no podían tenían que hacer tortillas, ¿verdad? El pan no podía haber nada de levadura allí. Y lo que hacían en las casas es de que tenían que limpiar y sacar en todas las áreas para asegurarse que no había ningún pedacito de levadura. Ese era un proceso que hacían, santificaban la casa, sacaban todo y checaban si había nada, no podía haber ni una semillita de eso, y porque sabían que el pan se iba a subir. Y Pablo también nos compara con el pecado, que pensaba, es un pecadito chiquito, está chiquitito, pero dice que ese poquito pecado puede hacer que todo se levante en ti. Y en veces no le tenemos temor al pecado porque pensamos que podemos con el pecado, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, y luego nos consume y para cuando nos damos cuenta ya no sabemos ni cómo llegamos a este estado. Y Abner me recuerda de la guerra espiritual. David está buscando hacer la voluntad de Dios. Abner sabe la voluntad de Dios. Israel sabe la voluntad de Dios. Pero Abner dice, no, voy a hacer en contra de la voluntad de Dios y hacer mi voluntad. El pecado no quiere parte de ti. El pecado quiere destruirte todo. El pecado no está contento de que le des nomás un tiempo y un ratito. El pecado quiere todo de ti, no va a estar contento. Si tú piensas que un poquito de pecado aquí y allá y bueno, no le doy tanto tiempo al pecado, tú crees que el pecado va a estar neutral. No, hermanos, el pecado te va a consumir como un cáncer y te va a destruir, te va a comer. Porque así como Abner no estaba satisfecho con 11 tribus, quería todas las 12 tribus. Quería todo el poder. Y es importante ver eso, hermano, que la batalla y la guerra espiritual sigue, pero cuando nos sometemos a Dios, pasa algo bien importante. Y eso es lo que me hizo pensar mucho, ¿verdad? Estoy estudiando en Lucas, ¿verdad? Y pues obviamente comenzó con un sermón y ya vamos al tercer sermón en la misma sección, porque
necesitamos escudriñar y dar un entendimiento, y hay cosas que sí debemos de sentarnos ahí un poco, ¿verdad? Y en ese proceso, pues obviamente explotan otras cosas de la guerra espiritual, de cómo puedo yo pensar así, ¿verdad? Porque muchas cosas que se me hacían duras, y me acuerdo que pensé que nunca podía dejar, y no digo cosas malas, ¿verdad? Sino cosas buenas, mis deseos, especialmente en el ministerio, cuando Dios me llamaba sentí ese llamado a predicar el evangelio, digo, no, mejor hazme diácono, y órale, mejor déjame donar en la iglesia, déjame, pero no, Señor, o sea, no quiero someterme completamente a ser pastor. Y la razón era porque no quería dejar ciertas cosas de mi vida que me gustaban, que no tenía nada mal en sí mismo, pero Dios me dijo, no, si vas a venir, tienes que dejar eso. Y dos cosas pasaron. Las que no pude dejar, Dios me las quitó. Así de fáciles. Si Dios te llama a ser un pastor o te llama a ser un ministerio, Dios te va claramente enseñar y hacer lo que tienes que hacer para cumplir ese ministerio. Y eso es bien importante que entendamos, porque ahora lo veo y digo, ¿qué? Parecía que se me iba a acabar el mundo, Señor, cuando me quitaste esto de mi vida. Parecía, no, o sea, ¿cómo voy a dejar yo mi carrera, cómo, o lo que sea? Pero ahora lo veo y me río, digo, estoy mejor ahora que antes, número uno. Y digo, no valía nada, eso no tenía nada de valor comparado con lo que Dios es, porque algo pasa. Algo pasa, y quiero que lo veamos, quiero que se vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Y te pedimos que tu Espíritu nos guíe y que podamos nosotros venir juntos y unidos a ver la guerra espiritual, Señor, que en veces se nos olvida y que no es contra carne y sangre, Señor, y caemos, Señor. Pero sabemos que todos nosotros estamos en el mismo barco, Señor. Y te pido, Señor, que sobre tu palabra puedas exponer, Señor, y ayudarnos a poder vivir esta vida, Señor, que tú nos has llamado a vivir. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La vida espiritual me recuerda mucho de esto que leo aquí, que estoy leyendo aquí. Y la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba ¿qué? Mientras que la casa de Saúl se iba ¿qué? Esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Y en veces no lo vemos en la vida práctica, y veo eso y nomás no me dejó en paz. Toda la semana estaba con esto. Toda la semana estaba con esto en mi corazón, porque pues todos nosotros somos una familia y todos nosotros estamos pasando por cosas diferentes. Yo no conozco todas sus situaciones, no conozco todos sus corazones, pero lo que sí conozco es de que todos estamos, si somos de Cristo, estamos en una guerra espiritual. Y todos traemos una carga y esa guerra con nosotros, pero quiero decirles que sí hay esperanza y gozo en la vida espiritual. Si tú estás buscando tu gozo en que ya no tengas problemas, quiero que sepas esta mañana que la cristianidad no es para ti. Porque así no trabajan las cosas. Ahora, no estoy diciendo que Dios no te va a bendecir y que vas a tener una, pero no es garantizado. No es garantizado. Y esos tiempos donde tenemos esa tranquilidad son tiempos de reforzarnos, de animarnos, de agarrar aliento, porque sabemos que ahí viene una tormenta, o ahí viene la siguiente prueba, o ahí viene la siguiente, lo que sea que venga. Entonces, no estoy diciendo que vamos a pasar todo lo que pasaron los antiguos anterior de nosotros y las generaciones antes de nosotros. Cada uno de nosotros estamos en una generación. Y hay tiempos donde hay más hay más donde se persigue la iglesia, y otros tiempos no. Hay tiempos más buenos, más bonitos, y otros tiempos no. Pero en sí, si tú estás buscando ahorita en tu corazón felicidad en este mundo, diciendo, bueno, que se me arreglen las cosas y voy a estar feliz. Si no estás feliz cuando estás en la lumbre caliente y en los problemas,
no vas a estar feliz cuando no los tengas, porque va a ser falso. Porque la vida cristiana se trata de una paz en tu corazón que no importa lo que pase afuera de ti, esa paz sigue adentro de ti, porque tu mirada está en las cosas invisibles, en las cosas venideras, en las cosas que vienen. Y es importante ver eso. Y la batalla está ahí, hermanos. El pecado viene, la batalla viene, puedes estar 10, 5, 15, 20 años teniendo victoria sobre un pecado y de repente así puedes caer otra vez. Así puedes caer otra vez. Y ahí es donde nos podemos debilitar porque pensamos que ya lo conquistamos cuando Cristo es el que conquista todo y nosotros dependemos de Él y comenzamos a depender de nosotros. Y cuando dependemos de nosotros, eventualmente vamos a darnos cuenta que aparte de Dios no podemos hacer nada. Hemos estudiado este libro antes aquí en este púlpito, hemos estudiado el libro de Gálatas, lo tenemos bien consciente, este libro, y sé que es muy popular y quizás muchos de ustedes lo han leído, ¿verdad? Aquí en el 16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra la carne. Pues estos se oponen en uno a otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y aquí está bien importante este texto, esta sección, porque muchas veces cuando hablamos de la guerra espiritual lo vemos de esta forma. Y quizás puedes examinar tu vida ahorita. La mayoría, no todos, pero la mayoría aquí han profesado tener a Cristo. ¿Quieres saber si de verdad tienes a Cristo o no? Y esto es lo que te tienes que preguntar. ¿O quieres saber si te estás... No existe nomás estar ahí neutral. Estás haciéndote más como Cristo o menos como Cristo. No existe esto, pero mira, fíjate aquí lo que dice Pablo. Nos enseña la circunstancia y nos enseña la victoria. Nos enseña la victoria. ¿Ok? Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y acaba con eso igual, ¿verdad? Pero aquí está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl. La casa de Saúl era un rey que él tenía esa labia de decir las cosas correctas y cuando llegaba a una situación decía, ay, sí, perdóname, pero después se levantaba y se iba y hacía lo que él quería otra vez. En desobediencia, sabía que estaba fuera de la voluntad de Dios, pero como quiera seguía viviendo su vida en contra de la voluntad de Dios. Y David era un hombre que batallaba con el pecado, pero cuando venía así, veía a su Dios, Señor, perdóname, se levantaba y se volteaba del pecado y enseñaba, no nomás que se arrepintió por palabra, sino en obra. David quería hacer la voluntad de Dios. Pero Abner, Saúl, se ponían como obstáculos para que él hiciera la voluntad de Dios.
el pecado. El pecado es nuestro obstáculo. Pero mira lo que dice, que David se iba fortaleciendo. David iba caminando en el Espíritu. David iba caminando en seguir la voluntad de Dios, y mientras que la casa de Saúl, el pecado se hacía más débil, él se hacía más fuerte en la voluntad de Dios. Sí. Esta guerra está aquí. Se opone uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer ¿qué? Lo que desean. Mi pregunta para ti, aquí viene, hermanos. ¿Qué deseas hacer? Es que esto es bien importante, hermanos, porque vienen gente a Cristo y les pregunto, o sea, ahora sí, no, mira, es que queremos vivir así, así, y ahora sí que Dios nos dé esto, que Dios me dé esto, que esos son tus deseos, esos son los mismos deseos del mundo. ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es tu problema ahorita? O sea, ¿por qué estás amargado? ¿Por qué estás desilusionado? ¿Por qué estás triste? ¿Porque Dios no te da al esposo o a la esposa de tus sueños? ¿Porque Dios no te da el trabajo de tus sueños? ¿Porque los biles no están pagados? ¿Porque no tienes el dinero para hacer todo lo que quieres hacer? ¿No tienes la vida que quieres? ¿No tienes el perrito? ¿No tienes la casita con la cerca blanca? El sueño de todo, no tienes tu vida que quieres, como el vecino, como el mundo, no tienes todos tus deseos y tus metas puestas. Por eso estás triste. ¿Qué es tu deseo? Porque para el cristiano y para David, su deseo era hacer la voluntad de Dios. David estaba preocupado de hacer de la voluntad de Dios, que dijo hasta cuando Saúl se murió, dijo, ¿sabes qué? Señor, ¿lo hago o no lo hago? No quiso salirse de la voluntad de Dios, quiso estar agarrado del Señor. Quiso pedirle al Señor, ¿qué son tus deseos? ¿Qué es lo que deseas? ¿O estás enojado porque te impide hacer los deseos que tú quieres? Porque para el cristiano, hermanos, dice, no pueden hacer lo que desean. El cristiano desea hacer algo. ¿Qué es lo que el cristiano desea hacer? Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no cumplirían con los deseos de la carne, porque los deseos de la carne ya no eres tú en la carne, ahora tú eres liberado, ahora eres libre del pecado, libre de la carne. Tú eres el Espíritu, tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te ha regenerado, ahora vives en las cosas del Espíritu. Has nacido en el Espíritu de Dios de nuevo. Y ahora, antes tus deseos eran placer a las carnes. La guerra siempre ha estado allí. Abner sabía lo que tenía que hacer, porque nos vamos a dar cuenta que se pelea con el rey y dice, yo me voy a ayudar a David. Y dice, eso era todo lo que nosotros sabíamos que debíamos de haber hecho y no lo hicimos. Antes de la regeneración, hermanos, la guerra estaba allí. La conciencia estaba allí, pero tú servías a la carne. Tu deseo era placer la carne. Tu deseo era placer lo que tú querías. Y el espíritu estaba muerto a ti. El espíritu no estaba allí. El espíritu te dejaba hacer todo lo que tú quieras. Pero ahora naciste de nuevo, naciste en el espíritu y ahora se voltean las cosas. Y ahora dice, andar por el espíritu. Porque el espíritu está en contra de la carne. Se opone, esto se opone uno al otro, de manera que ustedes, cristianos, yo sé que quieren hacer sus deseos, y su deseo es la gloria de Dios, su deseo es hacer la voluntad de Dios, su deseo es que sus vidas sean santas, que sus vidas tengan santidad. Mi pregunta es, ¿qué son tus deseos? Y eso te va a hacer y te va a enseñar dónde estás. ¿Verdad? Qué bonito
pero no creo que esa es la respuesta que todos estamos pensando en nuestras mentes. Muchas veces caemos y si nos ponemos a dar cuenta de que ¿qué me hizo enojar ayer o antier o esta semana? Pues no se hizo lo que yo quise, o como yo quise, o al tiempo que yo quise. ¿Qué es lo que deseaba? Las cosas a mi manera. Pero como dice el hermano, o sea, esa es la carne y hay que pelear porque mi deseo es no irritarme. Mi deseo es no ser tan enojón como el año pasado, no ser tan irritante como hace 2 años, como hace 6 meses. Mi deseo es ser mejor y mejor cada vez porque camino en el Espíritu. ¿Y por qué? Porque la casa de Saúl y la casa de David están en guerra, pero David se fortalecea. ¿Por qué? Fortaleciéndote más y más vas a poder hacer lo que Dios te dice que hagas. Voy a amar más a mi esposa. Voy a amar más a mi prójimo. Eso es lo que yo deseo. Yo deseo amarlos más. Yo deseo amar a mi esposa más, tratarla mejor, ser más considerado, porque está loca. Digo, I'm sorry. No se crea. Menopausa, eso está pesado eso. Y eso los da Dios a nosotros para fortalecernos, ¿verdad? Amar más a mi esposa, hacer más comprendente a mi esposa, ser más paciente con mis hijas, ser más paciente con el prójimo, como Dios me ha enseñado su gracia. Deseo amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Pero la carne no me deja hacerlo. Yo tengo que pelear. Entonces ese es un cristiano, así se mira de feo. Así como la vida de David se miró feíta, ¿verdad? Pero había una diferencia en la vida de David. Esa es la guerra, hermanos, hasta el fin. Vamos a tener que pelear, esa es la guerra. La guerra es que vamos a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero la carne va a querer oponerse. Pero si nos fortalecemos en el Señor, y ahorita les voy a enseñar lo que dice David, a Pablo que hagamos, se hace más fuerte el espíritu y menos fuerte la carne. Y ahí es donde queremos llegar. Eso es madurez. Eso es madurez, hermanos. Esa es la madurez que queremos llegar. De que ya entendemos, no, carne, cálmala aquí, córtala, mátala. No. Te quieres salir un poquito así, sale chiquito y no, o sea, un poquito me va a arruinar, yo sé. Y Pablo nos dice, pero si son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son mortalidad, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas, y eso es todo, no, cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No me puede decir ni uno de ustedes que no tienen todavía esas cosas saliendo, ¿eh? Pero el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos como el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a los otros, envidiosos unos a los otros. Andaba pasando unas cosas bien difíciles en la iglesia de Gálatas, que Pablo tuvo que venir a recordarles otra vez, hey, si siguen de esa manera,
pues, ¿qué crees? Van a parecer a que a lo mejor no son del reino y van a heredar el infierno. Entonces quiere decir que el fruto de la carne se debilita y el fruto del espíritu se fortalece. Pero dice, tienes que caminar y ser guiados por el espíritu. Esa es la vida. Entonces tienes que volver a ver y decir, ¿sabes qué? ¿Qué son mis deseos? Analízate, hazte una lista. Y no quiere decir que no eres cristiano, porque a lo mejor piensas, ay, sabes que me ha estado preocupando mucho por mi futuro acá, y yo quiero esto, quiero lo otro y todo. Y está bien, pero hermanos, que no pierda aquí mi... Dame nomás, déjame acuerdo lo que quiero, dice el texto. Aquí en el Apocalipsis capítulo 3, no, sí, capítulo 3, vemos el mensaje de la iglesia de Siria. Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, dice, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, Dios, dice esto, yo conozco tus obras que no son fríos ni calientes. Ojalá fueras frío o caliente. Así que pues, que eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me ha enriquecido y nada tengo necesidad. ¿No sabéis que eras miserable e indigno, de lástima y pobre y ciego y desnudo? Te aconsejé que de mí compres oro refinado y fuego para que te hagas rico y vestidura blanca para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y corí- colirio, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Y respondió y disciplinó a todos los que amó. Sé pues celosos y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, hay dos cosas aquí que la gente ha entendido mal aquí. La primera es, dice, oh, Dios dice que seas tibio o seas frío, y si eres tibio te va a escupir. O frío es frío en el Señor y tibio, caliente es caliente en el Señor, y eso no es, obviamente. Eso es lo que te dice la gente. Dice, bueno, dice que prefiere que estés todo totalmente apartado de Dios, frío, o que hagas una decisión, y eso no es la interpretación, nomás que pues, gente que predica esto y no están preparados. Y no digo en educación de seminario, hasta muchos que van al seminario lo miran de esa forma. Y el agua fría y el agua caliente significan buenas cosas. El agua que era tibia
significa agua amarga, agua fea. Y en Lesoria, él les está enseñando a esta gente, los que vivían allí, había una fuente, una pompa que venía y traía el agua caliente y el otro río traía el agua fría, fresca, pero había un pedazo de que si acaso esa agua se mezclaba y se metía, te traía un agua amarga y horrible y la escupías para afuera. Pero no quiere decir que el frío está en frío en Cristo, no, hermano. Esta gente iba a entender lo que se estaba hablando. Ellos sabían lo que era. Tengo agua fría, tenían plomería, hermanos. Estaban bien avanzados. Y luego aquí este texto que dice, estoy a la puerta y llamo y toco, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré y él conmigo. Y estamos diciendo de que ahí está Dios tocando la puerta, todo lo que tienes que hacer es abrirla. Es incorrecto. Lo usamos para usarlo como evangelísticamente y hay muchos otros versículos que puedes usar así, pero este no es el contexto ese. Pero así la gente me dice, no, pues dice la palabra de Dios que Él no te fuerza y está en la puerta tocando, todo lo que tienes que hacer es abrirla y Él abre y va a estar contigo. Pero hermanos, ¿qué es el contexto? ¿A quién le está hablando? ¿Al mundo o a la iglesia? Entonces eso debe decir algo. ¿Cómo va a ser evangelístico? No dice arrepiéntete, no dice nada de eso. Dice, hey, abre la puerta. ¿Sabes qué? Iglesia, cristianos, me ha sacado de la iglesia. A mí, que soy Cristo. Muchas veces como cristianos podemos sacar a Dios de nuestras vidas y se nos olvida que Él es Rey sobre nosotros y nos vamos con los deseos del mundo, nos vamos queriendo hacer lo que queremos hacer y hacemos cosas buenas como Él dice, pero Dios nos está recordando a aquella gente que va a escupir y va a vomitar, les dice, aquí estoy en mi casa. Déjame entrar para adentro otra vez. Es una invitación para restaurarte con Dios a un creyente. Dios tiene misericordia de nosotros que somos creyentes y nos habla, y ahorita esta noche, esta tarde, Dios está hablando con nosotros y nos está diciendo, como Pablo dijo, como ya lo ha dicho, aquellos que hagan estas cosas no heredarán el reino del cielo. Pablo ya les había advertido, no les dijo que estaban, quiere decir que había borracheras, había estos comportamientos que ellos estaban teniendo, pero no dijo que no eran hermanos, sino les recuerda y les dice y los ama y les dice, arrepiéntanse. Acuérdate de la profesión que hicieron cuando vinieron a Cristo. Recapacita. El pecado te ha llevado tan lejos de Dios. Vente otra vez. Dios está en la puerta. Toca tu corazón diciendo, ¿verdad? Diciendo, hey, yo soy de allí, ¿cómo me vas a sacar a mí? Esto es algo que un incrédulo no va a entender. La invitación de un incrédulo no es toco la puerta. El mensaje para un incrédulo es lo que vemos en la Biblia, que Cristo le dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos está aquí. Pero cuando no leemos el contexto y nos vamos, se oye muy bonito. Ahora, ¿se ha salvado gente porque alguien dice eso? Sí, yo creo que sí. Pero es bien peligroso usar la Biblia fuera de contexto, porque no tienes que hacerlo. Hay muchos versículos que ofrecen la invitación evangélica. Pero esto es lo que está haciendo Dios con Israel. Y les estás tocando sus corazones a Israel, al pueblo de Israel. Hey, este es el rey que yo quería para ti. De recapaticen. Y mira lo que pasa, hermanos. Mira lo que pasa. Es igual de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y David dice, a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue, ¿quién? Amanón. ¿Se acuerdan de él? Lo que hizo él. Amanón, ¿verdad? Hijo de Anoam y la Giratilita. El segundo, Kilabeb de Abigail. ¿Y se acuerdan lo que hizo ese hijo? Viuda de Nabel, de Carmel. El tercero, Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? Hijo de Meca, hijo de Talamel, rey de Jerús.
El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Habilita. Y el sexto, Iterme de Elga, mujer de David. Estos le nacieron a David. ¿Cuántas esposas son ahí, hermanos? 6. David fue conocido como un gran rey, el mejor rey, y luego obviamente Cristo va a ser el mejor, ¿verdad? Después de Cristo. Pero no fue él el mejor padre. Al contrario, no escuchó al Señor cuando Dios le dijo, una mujer, un hombre para siempre. En Deuteronomio 17 nos enseña también ahí que dice que el rey no debe tener más de una esposa. Esto no quiere decir que Dios está bien con que tengas muchas esposas, al contrario, vamos a ver lo que pasa cuando desobedeces a Dios. Y esto va a ser ese alijón en el lado de David. Esto va a ser lo que lo hace ver mal. Va a acabar como un buen rey, pero va a acabar como un horrible padre. Estos hijos, el primero hijo, lo que pasó, aquí hubo un hijo violó a su hermana y el otro medio hermano fue y mató al otro hermano, el otro hijo trató de tomar el reino de David y se hizo un mugrero, hermanos. Y no aprendió David porque esto fue el momento que vemos aquí, hubo calma, no pasó nada malo y luego, ¡puf!, Bathsheba. Sí, David no tenía respeto al matrimonio. Y si no tenía respeto al matrimonio, no iba a tener el respeto a los matrimonios de otros. Porque mira lo que pasa. Durante la guerra que había entre la casa de Saúl, la casa de David, Abner se fortalecía en la casa de Saúl y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Recipa, hija de Ajá. Entonces Absete dijo de Abner, ¿por qué has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por sus palabras de Esobed-set y dijo, ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Oye, hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en las manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios a Abner. Así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado, ¿a quién? A David, no lo obtenga para él, transferiré el reino de la casa de Saúl y estableceré el trono de David sobre Israel y sobre Judea desde Dan hasta Berseba. Y él ya no pudo responder a Abner ninguna palabra porque le temía. Entonces, ¿qué admitió Abner? Todo el tiempo ha sido la voluntad de Dios de que fuera rey David. Y yo te di tu trono a ti, yo me aseguré que David no te tomara, y ahora me estás diciendo a mí que yo me metí con esta mujer. No sabemos si fue cierto o no fue cierto, pero se insultó a Abner y dijo, este mocoso no va a hablarme así, el rey no me va a hablar así. El otro pues se asustó, quedó asustado, se quedó callado. Pero aquí vemos el problema, hermanos, de que Abner y Israel todos sabían que David era el rey que Dios quería para ellos, pero lo ignoramos. Israel es el pueblo de Dios. Dios está tocando la puerta a su iglesia y está diciendo, despierten, mijitos. Yo pertenezco adentro de ustedes, yo soy su rey. Hermanos, podemos vivir una vida donde sabemos lo que debemos de estar haciendo, pero no lo hacemos. Y sabemos que debemos de estar haciendo más y no lo estamos haciendo. Y vivimos así, de esa forma. Pero
Es impactante como vemos aquí, y no nomás eso, mira. Entonces dice, entonces Abner envió mensajeros a David de su parte y preguntó de quién es la tierra y de quién dejarán también, dijerán también, haga su pacto conmigo y mi mano será con ustedes para traer a ustedes a todo Israel. Y David respondió, muy bien, haré un pacto contigo, pero una cosa te demando. ¿Qué quiere David, hermanos? No verás mi rostro, al menos de que, ¿qué? Me traigan a Mical. ¿Quién es Mical? ¿Esposa qué? Esposa número 1. No sé por qué lo quería David, pero él sabía que esa mujer se la había dado Saúl a otro hombre, ya estaba con otro hombre, ya estaba casada con otro hombre. No sé si era porque David dice, bueno, pues ahora sí, quiero a mi primera esposa, ella es la hija del rey y ahora yo soy el heredero del rey. Por cualquier razón, vemos la debilidad y la guerra espiritual en la vida de David, donde él desea hacer la voluntad de Dios, pero estas cositas y estas decisiones que está haciendo ahorita, quizás en este momento no lo están afectando y se está fortaleciendo, pero después van a traer tragedia. Después van a traer consecuencias horribles. ¿Y luego qué hace? Mira, nomás, yo me siento mal, yo me siento triste, hermanos, imagínate. Y esto ya había pasado hace mucho, ya no habíamos oído este nombre de esta mujer desde hace mucho. Y David dijo, mira, quiero que me la traigas. Y David envió mensaje a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo, dame a mi mujer Mical, con la cual me despose por 100 precucios de los filisteos. Isboset pues envió a quitársela y a su esposo. Fíjate, ¿tú crees que a David le importó que ya estaba casada y le importa el matrimonio? Si no le importa lo que Dios dijo en Génesis 1 y lo que Dios dijo en Deuteronomio 17:17, que un hombre con una mujer y él no lo tenía para su vida, ¿tú crees que le iba a importar a los demás? Si él miraba a una mujer que le gustaba, no le importaba que estaba casado. ¿Y eso que no le pasó con Bathsheba? Dice, pero su esposa fue con ella llorando mientras iba y la siguió hasta, y dice, el esposo, hijo de Lais, pero su esposo fue con ella llorando. Se cuenta que ella estaba ya feliz, ya estaba casada. Y David se le antojó, dame mi esposa para atrás, la quitaron. Ella no quería irse, el esposo dice llorando mientras iba y la siguió hasta Bararim, la siguió por un gran tiempo. Entonces Abner le dijo, ve, vuélvete y Platiel Paltiel se volvió. Imagínate, hermanos, qué triste es el pecado, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando nos enredamos en el pecado. Y mira lo que dice aquí. Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes, mira, fíjate, hace tiempo que ustedes buscaban a David para que fuera rey. Uf, ¿eh? Hace tiempo que ustedes sabían que debía de ser el rey David. Hace tiempo que ustedes buscaban un Mesías y aquí está haciendo los milagros, pero no te gusta el mensaje, no te gusta cómo están las cosas y no quieres. Él vino a rescatar a Israel, vino a rescatar a la iglesia. No son iguales, pero es lo mismo que está diciendo Cristo en Apocalipsis cuando está hablando a las 7 iglesias. Son iglesias, hermanos. No son el mundo, no es el mundo, no son incrédulos. Y Dios nos está llamando y nos está recordando, hey, vas mal, vas para allá, agárrate, comienza a examinar tu vida. ¿Qué son tus deseos? ¿Han cambiado tus deseos? Ahora tus deseos ya no son del espíritu, ahora son más de la carne. Hay que caminar en el espíritu para que se haga un reversario allí y comiences a fortalecer el espíritu y que se debilite la carne.
Israel ignoró a Dios, Dice, hace tiempo que ustedes buscaban a David para que fuera su rey. Ahora pues háganlo. Vengan a sus sentidos, porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo, mira, fíjate lo que dice Abner, por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Dice, Abner se sabía de memoria lo que él oyó, escuchó hace mucho, pero Abner fue un obstáculo. Un hombre justo puede levantar una generación, igual como un hombre malo puede derrotar toda una generación. Una persona en una iglesia puede traer falsa doctrina y destruye y se lleva en encuentro a mucha gente. Una persona dando chismes que no son correctos pueden destruir toda una iglesia. Una persona es lo que se toma. Abner, un pecado, levadura, poquito de levadura. No dejó que la gente de Israel, 11 tribus, se sometieran a David. Pero ahora, ¿qué dice? Sométanse. Y se las dejo ahí porque se pone bueno. Pero se me vino otro texto en mente. Primera de Reyes. Sabemos que David era un gran rey. Dicen que los profetas dicen que era el rey más grande de todos, hermanos. Pero sabemos que era un padre malo. No era buen padre. Y eso lo hizo vivir una tragedia. Y esto habla de las familias, hermanos. Esto habla de que las familias fortalecen, porque esa fue la caída de David, sus hijos, la familia. No tuvo una perspectiva en la familia, en la mujer, el hombre juntos, haciendo una familia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si las familias no tienen victoria en sus hogares, si no son familias que son piadosas, que si no son familias piadosas, familias buenas, hermanos, olvídate de la iglesia. Porque lo que vienen aquí a la iglesia, lo que hace la iglesia son familias, son hogares. Y si los hogares están por puertas, eso es la reflexión de cómo va a estar la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la urgencia? En la casa. En la casa. Porque aquí en la iglesia vas a tratar de hacer cosas, pero si tu casa no está en orden, pues ¿cómo vas a poder hacerlo? Nomás vas a tapear las cosas, vas a nomás a ponerles una bandita y nunca vas a solucionar. Pero si tenemos familias piadosas, matrimonios fuertes, piadosos, entonces vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia piadosa. Y fíjate, en Reyes, capítulo 1, versículo 5, la rebelión de Adonías, que es el hijo de David, y dice, entre tanto, Adonías, hijo de Hagita, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros, hombres de caballo y 50 hombres que corrían delante de él. ¿Y qué dice? ¿Qué era el problema de David? ¿Qué era el problema de David? Versículo 6, léanlo. ¿Qué era? Su padre nunca lo había contrarradiado, porque has hecho esto. Tu papá nunca los regañó, nunca se metió en sus vidas, nunca los castigó, nunca les dio disciplina, nunca está. Y luego en veces pensamos, ¿cómo me salieron estos hijos así? Bueno, date cuenta, si batallas nomás con una mujer y hijos de una mujer, ahora imagínate a David cómo estaba. ¿Cómo mi hijo? Hey, estás
preguntándole, te estás involucrando en la vida de tus hijos y luego te pones a pensar, porque tú crees que los hijos no necesitan ser instruidos, por eso te dieron padres, chiquito, para que te metas y te involucres en la vida de los padres. No, pero ¿qué hizo David? Los dejó hacer todo lo que quisieran, nunca les dijo nada, nunca los regañó, nunca hizo nada, nunca se metió, incluso ni estaba presente en sus vidas. Hasta lo querían matar y aquí quiere tumbarle el reino. Vamos a dejarlo ahí. Si Dios quiere, continuamos, pero es importante entender que el Antiguo Testamento no está ahí nomás por una historia, está vivo y se va a conectar con todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Y estamos viendo la vida práctica, en cómo se mira la vida práctica cuando caemos en pecado, aquí está David y nos está enseñando, Abner nos está enseñando lo que es vivir en el Espíritu, lo que es vivir en la carne y las consecuencias de la vida. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, y Señor, si estamos escuchando este mensaje y estamos examinando nuestros deseos, qué nos hace triste, qué es lo que nos amarga, qué es lo que nos quejamos. Muchas veces, Señor, nomás nos quejamos de, ay, mira esto, ay, mira lo otro, mira mi cónyuge, mira mi trabajo, mira mi vida, mira mi familia, mira mi situación. Pero nunca nos quejamos de que, ay, no estoy viviendo la vida santa. Mira, eso es lo que debemos de estar viendo, Señor, desear vivir en el fruto del Espíritu. Eso debe ser nuestro deseo, Señor. Y cuando podemos ver eso, comenzamos a entender de que, ¿sabes qué? Yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser una mejor esposa, quiero ser no nomás mejores, pero mejores esposos piadosos que aman a Cristo. Yo quiero ser un mejor hermano en Cristo, yo quiero ser un mejor siervo de ti, Señor. Pero la carne se entreviene. Ahí es cuando comienzas a darte cuenta que si eres de Él. Pero si esos no son tus deseos, entonces tienes que volver a examinar tu vida. Y hasta quizás cortar tu orgullo y venir al Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Quizás no me he entregado totalmente a ti, Señor. Porque esos no son mis deseos. Mis deseos no se miran igual que lo que dice tu palabra que se deben de ver de un cristiano, de una persona que nació de nuevo. Mis deseos se miran más como los deseos del mundo. Te pido, Señor, que nos hables y que nos des consuelo, que sabemos, Señor, que tú quieres volver a tener esa relación con tu pueblo Israel y eso es lo que estabas trabajando. Y de ahí salió Cristo Jesús, el Rey más grande de todos, para reconciliarnos finalmente, para que podamos estar contigo y tener paz verdadera. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.